A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando con Dios, este espacio donde pues compartimos un poco la palabra de Dios. Antes de iniciar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Juan Diego Vargas y vengo en representación de Casa de Bendición, que es una organización sin fines de lucro enfocada en la asesoría espiritual. Recordarles que si desean encontrar charlas como esta, pueden ingresar a youtube.com/Casa de Bendición CR y para apoyo en oración o conocer más acerca de los grupos de Casa de Bendición y también consejería, pueden comunicarse a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Bueno, y sin más dilación, pues podemos comenzar con una pequeña oración de introducción para que el Señor sea el que guíe esta charlita y pues ahora abramos nuestros corazones a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por este día, Señor, por el trabajo, por la familia, por la salud, por las cosas tan invaluables que nos das que a veces damos por sentado. Señor Jesús, en este momento te entregamos esta charla, Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, para poder escucharla, para poder disfrutarla, para poder degustarla. En el nombre de Jesús yo te entrego, Señor, cada una de las personas que está escuchándola. Te pido en el nombre de Jesús que yo me haga a un lado por unos momentos y el Espíritu Santo sea el que dirija esta prédica para tu gloria y tu honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ir a Éxodo 16 y vamos a hablar un poco eh, de una charla que me gustó llamarla un día a la vez. Pues vamos, como les dije, a Éxodo 16 eh, y vamos a ir estudiando un poco este capítulo. Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto todos comenzaron a murmurar contra Moisés y les decían: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre. Ok. Para entrar en un poco de contexto, estamos en una etapa del pueblo de Israel bastante complicada, que es cuando salen ya de Egipto hacia la tierra prometida. Podemos ver que el pueblo está molesto eh, porque no hay comida y, y básicamente están pensando en devolverse atrás donde la vida era, entre comillas, más simple, porque Moisés los llevó al desierto y no hay nada que comer. Entonces, aquí eh, creo que hay dos eh, puntos bastante importantes que analizar. El primero es em, la queja. Nosotros tendemos a quejarnos, sobre todo cuando estamos en el desierto. ¿Qué representa el desierto? El desierto representa esa prueba, ese momento donde están surgiendo cambios en nuestra vida, en una etapa de transición de un punto A a un punto B, que es un ascenso espiritual por lo general. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar nuestra fe para llevarnos al siguiente nivel. Em, Acá podemos ver que ellos se encuentran en un desierto, pasar de ser esclavos, de vivir que los azoten, que los traten, ¿verdad?, mal, los bajo el yugo de Egipto,
a pues ser libres, a vivir en la tierra donde mala la miel. Y entonces acá vemos cómo ellos están viviendo en un desierto, pasando por un momento de prueba, de transición en el que están pasando de un lado a otro. En estos momentos, no solo les pasa a ellos, sino a nosotros también, eh, nos desesperamos y hay un momento de desesperación que lleva a la queja, en el que el pueblo de Israel empieza a decir: "¿Y para qué me sacaron de aquí? Yo estaba mejor atrás". Cuando nosotros nos quejamos y estamos en estos procesos de transición, muchas veces pensamos: Dino, yo estaba mejor en mi casa, o yo estaba mejor en mi otro trabajo, o yo estaba mejor en mi otra relación". Y empezamos a anhelar las comodidades de lo antiguo porque es lo conocido y porque no estamos llevando o llegando a lo que queremos. Entonces, acá entramos en un problema. Ellos están molestos porque están en un lugar incómodo, en un lugar de transición, en un lugar que no es permanente, porque el desierto no es permanente, pero pues están afanados, porque ellos quieren comer, ellos quieren estar cómodos y pues el desierto es incómodo. En el desierto hay arena, hay que parar, poner el campamento, hay que ir a B o C lugar. Entonces, era muy difícil para ellos vivir en lo que se llama ser nómadas. Em, Ahora, seguimos en el 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: "Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble para el día siguiente". Ok, aquí Dios le dice a Moisés le da una instrucción. Y es que les dice: "Ok, ellos están en el desierto, pero yo no los voy a abandonar. Voy a hacer que llueva comida del cielo". ¿Por qué le dice esto Dios a Moisés? Porque Él les está prometiendo que dentro del desierto no van a morir, sino que Él los va a llevar al siguiente nivel y tienen que confiar en que les va a dar todo lo que necesitan para sobrevivir y tienen que ir un día a la vez. Entonces aquí les dice: "Bueno, yo quiero probar también dentro de la prueba, otra prueba que es: tienen que confiar en mí. Tienen que confiar en mí y tienen que ver de cómo yo soy el que proveo y ellos no, ¿verdad?". Moisés y Aarón entonces se dirigieron a los israelitas y les dijeron: "Por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído cómo ustedes murmuraron contra él, porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen?". Y Moisés añadió: "Por la tarde el Señor les va a dar de comer, y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él". ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo: "No, di a todos los israelitas que acerquen a la presencia de Dios, pues ha escuchado sus murmuraciones". Ok, acá hay un punto bastante importante que es: ok, estamos en un proceso de desierto, en un proceso de queja, en un proceso de incomodidad. Sin embargo, Dios mismo nos dice a nosotros: "Yo los voy a suplir y yo les voy a proveer todo lo que necesitan". ¿Qué implica esto? Que a veces nosotros dentro de la misma prueba, no confiamos en Dios. Y esa falta de confianza nos lleva a creer que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, que aquí nos vamos a quedar, pero Dios les promete que Él les va a suplir en este momento de incomodidad, de angustia, si quieren llamarlo así, pero también una cosa que dice Moisés es: ok, Dios les está dando esta promesa, Dios les da primero la promesa de que van a ser suplidos, pero yo necesito, lo que le dijeron es que vayan a la presencia de Dios, es decir, vayan a pedirle perdón a Dios por haber murmurado y haberse quejado. Y eso es importante, mantener un corazón limpio,
porque nosotros tenemos que estar cerca de Dios para poder ver esas, esas bendiciones, para poder ver cómo vienen y en forma de qué. El desierto es incómodo, pero hay que saber, primero, dejar de un lado la queja y dar gracias a través de ir viendo qué es lo que nos ha ido dando, porque siempre a través de desiertos Él también provee para que nosotros resistamos. Em, entonces Aarón, que estaba hablando con los israelitas, en el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, perdón, todos ellos miraron hacia el desierto y la gloria de Dios apareció en una nube. Y el Señor se dirigió y dijo a Moisés: He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer ustedes comerán carne, y por la noche, por la mañana pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento, que después de que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Y esta es la orden que le ha dado el Señor: recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer, y según el número de personas que hay en su casa. Tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas hicieron así: unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba. Luego Moisés les dijo: nadie debe dejar nada para el día siguiente. Ok, aquí viene la providencia de Dios, y aquí es donde viene lo que se llama el maná. Eh, Dios promete no abandonarnos y no dejarnos solos en nuestro momento de prueba, pero también nos da maná. Y el maná es parte de esa prueba, es saber que todo va un día a la vez. El desierto es incómodo, el desierto es complicado, el desierto nos hace sentir presionados, cansados, estresados, pero es importante confiar en que Dios va a suplir el maná. ¿Por qué el maná? eh, Aquí habla, ¿verdad? Bueno, todos conocemos muy bien esta historia, que podían recoger solo 2 litros, ¿verdad? Y siguen una serie de instrucciones que recojan lo necesario para la familia, este, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy importante es que el maná, este, es es de uso diario. Es de uso diario, sí, solo de hoy. Y ya, si no, se pone malo. Porque vean lo que pasa con algunos que no hicieron caso. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. ¿Qué pasa? Que nosotros, Dios nos provee diariamente. Y en Lamentaciones 3 dice: tus bondades se renuevan cada mañana. Es decir, cada día nos da algo para que estar agradecido. Cada día nos sorprende. Entonces, ¿qué es lo que le está dando el pueblo de Israel? Le está proveyendo día a día un poquito para que sobreviva, para que sobrepase el día, para que siga adelante. Entonces, acá el pueblo de Israel, lo que Dios les está queriendo decir es: yo soy el que proveo, yo soy el que les da ese pan, yo soy el que les da pues la vida, ¿verdad? Yo soy el que está ahí para ustedes y el que les está dando esa, esa bendición. Y Dios está, lo que está también tratando de son los corazones, porque, digamos, una cosa que es muy difícil de entender, pero es la que nos ayuda a ir al siguiente nivel. No solo es la gratitud, sino también entender que nosotros vivimos y dependemos 1000% de Dios. Y obvio, nosotros cuando tenemos un trabajo estable, cuando, bueno, si somos más jóvenes, nuestros papás tienen un trabajo estable, ¿verdad? Hay fuentes de ingreso constantes, empezamos a pensar que es mi salario, que son mis fuerzas, que
que gracias a Dios y todo, pero no entendemos 100% lo que es una dependencia real de Dios. Y es que al fin y al cabo todo depende de Dios. Yo me acuerdo que a mí me despidieron de un trabajo porque hicieron un recorte de personal y es muy fuerte porque pasas de tener una seguridad muy grande a una incertidumbre muy grande. Y ahí es donde uno aprende a depender 100% de Dios en esos procesos en los que yo no puedo hacer nada sin que Dios me ayude. Y los desiertos son eso, entender, bueno, Señor, gracias por el trabajo que me das, porque vos estás proveyendo este trabajo para que yo pueda comer, pueda pagar, trabajar en mi salud, ayudar a mi casa, si alguien depende de mí, ofrendar, etcétera, etcétera. Pero todo eso es algo que Dios me da, son todas esas bendiciones, o un carro, bueno, que me permita darle ride a mi compañero al trabajo, que me permita eh, ir a, no sé, a tal lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente eso es lo que nosotros llamamos una bendición real, porque si nosotros nos ponemos a ver, Dios lo que les está dando al pueblo de Israel son eh, bendiciones momentáneas para poder entender su dependencia de Él. Porque el maná se podría al día siguiente, porque Dios les iba a dar más, pero ellos tenían que vivir con la confianza de que les fuera a dar el maná de nuevo. Y eso genera tal vez al principio estrés, porque los que guardaron dijeron, ay, si mañana no cae, bueno. Y, y acá es donde nosotros tenemos que aprender a saber que Dios nos va a proveer cada día, sobre todo en estos momentos de prueba donde no alcanza la plata o hay alguna enfermedad o algo así, es un día a la vez. Y si nos ponemos a ver, Dios nos va proveyendo bendiciones un día a la vez. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. También detrás del un día a la vez hay una situación muy importante, no solo que Dios provee, ¿verdad? Sino también Él quiere que disfrutemos el día, eh, sin preocuparnos por el mañana. Jesús dice que no se preocupen por qué harán de comer y beber, porque Dios viste a los lirios con ropas más hermosas que las del mismo rey Salomón, queriendo decir que no hay que vivir en el futuro con ansiedad, sino vivir en el presente. Y es muy vacilón porque imagínense que, bueno, ahora si ustedes abren cualquier red social o leen cualquier periódico, siempre se habla de artículos de la ansiedad, que la generación ansiosa, ¿verdad? Que todo, que hay que luchar contra la ansiedad y que es la ansiedad más que el temor al futuro. ¿Qué momento más ansioso para cualquier ser humano que estar en el desierto sin saber qué va a comer? Entonces vean cómo no es nada nuevo. Sí, la tecnología era diferente, las costumbres eran diferentes, pero los sentimientos son los mismos. Era la misma ansiedad que voy a hacer mañana. Y Jesús nos dice y nos invita a vivir el hoy y entender que, bueno, hoy eh, pude, hoy o en este momento, bueno, pude pagar la luz, pude pagar el agua, sobrevivimos este mes. Voy a disfrutar, voy a estar tranquilo este mes, voy a tener paz, voy a confiar que el Señor va a seguir mandando el maná hasta que ya no haya más, hasta que pues provea lo que me va a dar ya como mi bendición, pero entendiendo que el maná es momentáneo, pero también que hay que disfrutarlo y decir, pude seguir adelante un día más. Por eso el maná se pudo. Eh, si seguimos en el 19, bueno, dice, nadie va a dejar nada para el día siguiente, ¿verdad? Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día, pero lo guardaron. Se llenó de gusanos, apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Y ahora seguimos. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron el doble porción de comida, es decir,
4 litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés y Moisés les dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es sábado, un reposo consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan para cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobra. Básicamente también son más instrucciones. Habla de, pues, prepararse también y guardar el día del Señor. Por eso Dios les deja ahí, porque hasta dice, muy bien, ok, yo les proveo, pero también les permito o les doy la oportunidad de entregarme el sábado a pesar de que estén en prueba. Acá yo creo que es muy importante donde dicen a Habacuc, te alabaré aunque la higuera no florezca. Y eso es lo que Dios quiere. La higuera está floreciendo poquitos, están sobreviviendo, están llevándola, están en un por mientras, pero Dios les dio la oportunidad de agarrar un poco más el día antes al sábado, para el sábado no tener que preocuparse por eso, sino consagrar y enfocarse en lo que es más importante, que es el día del Señor. Yo creo que esto nos invita mucho a que Dios siempre nos va a dar los medios para poder eh, congregarnos. Em, ya sea, bueno, últimamente muchas iglesias, gracias a la pandemia, realizan las, los servicios en live, entonces lo puedes ver desde tu casa, o hacer carpool con alguien que vaya a la iglesia, algún compañero de la iglesia o del grupo de estudio bíblico, o pues de ahí agarrar bus, ¿verdad? O ir a pie, pero Dios siempre te va a dar la oportunidad para que consagres. O sea, Él no va a dejar de lado que te alimentes espiritualmente. Y yo creo que eso era lo que Él quería acá, que ellos, no solo como un mandato de tienen que consagrarse al Señor, porque Dios no gana nada. Y eso es algo muy que nosotros tenemos que aprender a ver a veces desde otra perspectiva. Dios no gana nada con que yo lo alabe. Dios sí es Dios. Yo gano todo cuando yo lo alabo. Y Dios quería que ese domingo fueran, alabaran, se mantuvieran en la brecha, siguiendo, alabando, confiando en que pues este momento, este trago amargo iba a pasar y ellos iban a ser libres. Eh, obviamente, yo creo que Dios retrasa la bendición cuando hay queja, cuando, no, yo no creo. Dios retrasa la bendición cuando hay queja, hay disconformidad, que no está mal estar disconforme y no está mal a veces sentir desesperación de, bueno, ya, que se acabe esta vara, ¿no? Pero hay que saber tener paciencia y hay que tener una convivencia con Dios para aprender a ver. Wow, Señor, gracias por el maná de hoy. Yo sé que algún momento no va a haber maná y va a haber ya frutos de la tierra y va a haber ganado que yo me voy a, la carne del ganado que yo voy a tener, voy a poder comérmela, voy a poder comerme esa manzana, esas uvas, esos olivos, Señor, que tú me vas a dar. Entonces, es muy importante el día séptimo, guardarlo y saber que Dios siempre nos va a dar la oportunidad de consagrarnos a Él. Que una bendición de Dios siempre, siempre también va a abrir como la puerta o nunca va a cerrar la puerta a que nos congreguemos. Y Él siempre va a querer que tengamos una convivencia con Él. Ese séptimo día poder hacer para ellos hablar con Dios y confiar en que Dios les iba a proveer. Entonces, seguimos en el 24 donde dice, de acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que había sobrado y no apestaba ni se llenó de gusanos. Vean qué increíble. Había una excepción para el día de Dios, porque Dios quería, como les dije, que, que ellos, que ellos realmente se enfocaran 100% en Él. Eh, Algunos de ellos salieron el séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el día de reposo. Por eso, el sexto día les doy comida para los 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en casa y no salir de ella.
Entonces la gente reposó el séptimo día. Eh, yo creo que aquí volvemos a Jesús a hablar un poco de dichoso el que cree sin ver, cuando le dice eso a Tomás, cuando lo ve resucitado. Y es que Jesús dijo, yo me voy a, a mí me van a matar y yo voy a resucitar el tercer día. Y bueno, al final, eh, Juan vio la tumba vacía y creyó sin verlo vivo, que pudieron haberse robado el cuerpo perfectamente. Entonces, Juan vio sin creer, perdón, Juan creyó sin ver. Tomás fue lo contrario. Acá es lo mismo, Dios a veces nos da instrucciones y nos da promesas y nosotros, no creo que se dé, yo creo que esto sea difícil, yo no creo que esto pase." Y él hace así. Últimamente en mi familia hemos estado pasando por una prueba de salud eh, un poco complicada. Y Dios, me acuerdo que en mi familia yo es, bueno, tal día va, yo creo que ya como en 2 o 3 semanas, va a ser la operación. Y Dios dijo, no, la operación es, no sé, por decirles algo, en 2 días. Eh, Después decíamos, uy, vamos a pagar esto y empezamos a pensar en arreglos de pago, en ver cada uno que podía poner para poder costear por el médico privado, pues la operación. Y Dios nos dijo, no. Y literalmente como manada del cielo cayó una donación considerable y pudimos pagar. Y, y todo salió bien. Y así hemos seguido. Bueno, este proceso va a empezar seguramente va a durar como 8 horas ahí. No, va a durar 13. Entonces, Dios no solo da maná, pero también da promesas. Y cuando Él promete, porque si nos había prometido que el tiempo se iba a acelerar y que todo iba a ser muy rápido, a dejar de pensar en tiempos y a dejarnos sorprender. A Él le gusta sorprendernos y decirles, ¿creíste que no ibas a poder lograrlo? Mira. Y eso es lo más bonito de la prueba, que uno se ve sorprendido por Dios y no deja de ser como el pueblo de Israel, pero convive con Dios, tiene una relación con Él y Él nos va sorprendiendo día a día, día a día, día a día. Y es brutal, es increíble, es demasiado bonito la oportunidad de poder saber que Él nos va a dar esas bendiciones en el momento, pero solo hay que creer. eh, Dios era tan bueno que no solo era el día de Dios, que estaba hablando del séptimo día, sino también quería que descansaran, querían que se acostaran a que convivieran juntos, que durmieran hasta tarde, que oraran un ratito y, y que se comieran el pan. Y Dios en la prueba les ha dado la oportunidad de aumentar su fe. Y es que otra cosa que yo he aprendido en esta prueba que les menciono es que todo lo que ya antes me parecía grande ahora es pequeño. Y todo lo que pensaba que no tenía solución y me ahogaba en un vaso de agua, ahora me tomo el vaso de agua. Porque llega un momento en el que Dios proveerá, Dios sabrá, ahí vemos, Dios nos bendice. Y eso hace que la vida sea más fácil. Dios quiere facilitarnos la vida. Obviamente va a haber problemas, va a haber momentos de imprevistos, va a haber, ¿verdad? Pero es cómo los manejamos y cómo vivimos nuestra vida que Dios quiere que cambiemos eso. Entonces, esta parte es súper importante porque nosotros tenemos que aprender a dejar que Dios tome el control y a dejar que nosotros simplemente como niños, ser como niños y dejarnos sorprender por lo que Dios nos da cada día. Y en vez de pensar cómo voy a hacer mañana, es cómo me vas a sorprender mañana. Ayer me pasó que una sorpresa muy grata, bueno, ayer era la final del campeonato nacional y yo quería ir, pero estaba con la situación familiar, ¿verdad? Y, y un amigo me dijo, te regalo la entrada. Y yo dije, bueno.
Y fui, me monté en el Uber y fui al estadio que me quedaba cerca. En el estadio me costó un montón entrar, porque, eh, eh, bueno, ahí hubo complicaciones, pero entonces no sabía qué lugar me tocaba y al final, ya yo cansado, hablé con el primero que encontré, que ya estaba cansado y le dije, vea, esto es un desmadre, yo no sé dónde me tengo que sentar. Me dijo, ay, pase al palco, si encuentra un campo se sienta y si no, pues ahí se queda y lo ve de pie. Y me senté, y bueno, no encontré campo, la verdad, pero eso fue por falta de viveza, porque sí había. Pero dime, me quedé ahí y lo vi en un lugar de privilegio y Dios proveyó. Y yo decía, bueno, Señor, no me voy a rendir, voy a darle hasta donde pueda. Y fui a hablar con él y me dejó pasar. Em, y fue una bendición de Dios porque me entregué a él. Y eso es difícil. Yo en un momento dije, mejor me voy a mi casa. Yo estaba, y fui como el pueblo de Israel, mejor me voy a mi casa. Yo estaba mejor en mi casa. eh, eh, lo veo de ahí, aquí me estoy mojando, tengo frío, ¿verdad? Y al final Dios abrió puertas porque dije, no me voy a quejar, voy a ir, voy a intentarlo. Porque si Dios me trajo hasta aquí, ¿para qué? ¿Para que yo me quede afuera del estadio sin verlo? No, Dios no es así. Y no lo fue. Entonces, eso también es una cosa muy importante que nos tiene que fortalecer, recordar la promesa de que Dios nos iba a llevar a la tierra prometida, volver también a lo básico, a la promesa grandota, que es, te voy a llevar a la tierra prometida. Y siempre hay como micro pruebas, como las que están pasando ellos, que bueno, pasan un montón. Y es importante recordar esa promesa de, bueno, en mi caso fue, si, yo decía, si me regalan una entrada para ir al estadio, si si me salió gratis, si no gasté casi plata, si me pude comprar un poncho apenas empezó a llover, Dios no me va a hacer nadar tanto para morir en la orilla. Y no lo hizo. Y al final me tocó un lugar techado donde no me mojé y no morí en la orilla. Llegué a la bendición, pero fue porque uno no se tiene que rendir y nada más ir viendo a ver por dónde abre la puerta a Dios. Sobre todo en momentos donde uno no puede como sentarse, orar y ver Dios qué quiere decir, es entregarse y empezar a ver qué, y Dios abre las puertas. Y eso hace que la vida sea más fácil, tal vez siguiendo hablando de mi transformación a través de esta prueba, tal vez yo no, si no estuviera viviendo la prueba grandota, no lo hubiera intentado más y me hubiera ido a mi casa y me hubiera rendido y lo logré. Y Dios me bendijo, lo logré porque Dios me permitió lograrlo. Entonces, lo importante es no rendirse, e ir viendo el maná poco a poco y cuando te das cuenta, llegaste, pero es importante vivir pegado a la promesa. Em, el 30 dice, entonces la gente reposó el séptimo día. Los israelitas lo llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas de miel. Entonces Moisés les dijo, esta es la orden que ha dado el Señor. Llenen el maná a una medida de 2 litros y guárdenla para sus descendientes, para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto y cuando lo saqué de Egipto. Entonces Aarón les dijo, tomen una canasta y pongan ellos 2 litros de maná, ponla después en la presencia del Señor, que se guarde para los descendientes de ustedes. De acuerdo con la orden que el Señor le dio a Moisés, Aarón puso la canasta ante el arca de la alianza para que fuera guardada. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a las tierras habitadas, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. Bueno, duraron un montón, ¿verdad? Eh, y comieron maná un montón de años por su propia desobediencia. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Ellos pudieron haber durado menos de 40 años en Egipto, en el desierto, si hubieran sido más obedientes. Pero Dios siempre proveyó, a pesar de su desobediencia. Lo importante es gozar del maná y tratar de tener fe de que los tiempos de Dios son perfectos y todo se va a acelerar. Ahora, ellos comieron maná hasta que llegaron a la tierra prometida. Y quiero hacer un pequeño salto temporal hasta Josué 5:10-12. Ajá.
Josué 5:12 dice lo siguiente. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua ante los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Comieron los frutos de la bendición. Y llega al final. La prueba llega al final. Y la prueba es difícil, la prueba es cansada, sobre todo cuando querés empezar a poner tiempos. Yo creo que la lección número uno, no le pongamos tiempo a Dios. Oremos diligentemente, vayamos a su presencia, pidámosle, porque se puede pedir que acelere los tiempos, pero tengamos un corazón contrito y humillado, porque eso es lo que más le importa, es el corazón. Busquemos, busquemos la presencia de Dios, busquemos también el maná en nuestra vida. El maná puede ser una persona que te manda palabra, el maná puede ser que te inviten al estadio, el maná puede ser eh, que te invite a comer un amigo o que te feliciten en el trabajo o que este o que una persona, o que, no sé, que te venga a visitar a alguien, o que alguien en la calle te diga algo bonito. Bueno, el maná pueden ser millones de cosas, pero es que hay que aprender a verlas, hay que sentarnos en la presencia de Dios todas las noches a dar gracias y a ver ese maná que nos dio cada día. Y conforme vamos encontrando ese maná, se va amontonando, 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 hasta que vemos que ya no estamos en prueba. Em, las bondades de Dios se renuevan cada mañana. Y eso también es una cosa muy importante. Saber que Dios siempre nos va a proveer cada día. Tal vez no pan del cielo y codornices como el pueblo de Israel, pero con otras cosas. Por eso es importante seguir siempre la presencia de Dios y dejarnos guiar por Él. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esos desiertos que hemos vivido. No sé si todos estamos en uno o ya salimos, pero te damos gracias por aquellos desiertos donde hubo maná, donde cuando algo que queríamos era muy caro, le bajabas el precio para que pudiéramos comprarlo. Cuando no teníamos plata para ir a tal lado, teníamos un amigo que nos invitaba. Cuando nos sentíamos mal porque estábamos enfermos, teníamos a alguien que nos llevaba a la tarea o a veces nos eximías de los exámenes. Cuando se nos olvidó, no sé, el cuaderno de examen, Señor, había alguien que llevaba uno extra. Todas esas cosas, Señor, todas esas pequeñas cosas nos has proveído, Señor, y nos has dado. Cuando teníamos hambre, alguien nos tocó la ventana y nos regaló un pan que le sobraba. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego todo, absolutamente todo lo que hemos vivido y te agradezco, Señor, por esos manás, pero también te agradezco, Señor, por esos desiertos donde nos has fortalecido, como Jesús se fortaleció en el desierto para poder predicar, Señor. Y le faltó comida y fue voluntario su peregrinaje por el desierto, pero, Señor, él volvió más fuerte y él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, pero antes sabiendo, Señor, que cuando iba a salir del desierto no solo iba a salir fortalecido, sino también iba a ser alimentado y bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos des ese entendimiento y esa sabiduría para saber que todo es pasajero, que el maná es una bendición y que tú nos llevas a más. Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos esta semana y te entregamos nuestro corazón y te entregamos cada una de nuestras pruebas, los anhelos más locos de nuestros corazones y todas las cosas, Señor, con las que soñamos. Te pido, Señor, por milagros sobreabundantes y aceleración de tiempos en todos los que están pasando pruebas, que nos des un corazón lleno de fe, Señor, y que nos des los frutos de tu espíritu para salir adelante y que todo, Señor, salga bien confiando en ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y eso sería todo por el día de hoy. Pues nada más recordarles, ¿verdad? Que pueden encontrar charlas como esta en youtube.com/casa de bendición CR. Y si buscan algún tipo de asesoría espiritual, pueden
este, localizarnos en los teléfonos que aparecen abajo en pantalla. Yo soy Juan Diego Vargas y pues que Dios los bendiga. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.